Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase de botánica del 30 de mayo del 2023. El día de hoy vamos a tener solo Hola, un, Walter, ¿cómo está? buenas noches, no lo escucharon eso. Verá, el día de hoy solamente vamos a tener unas instrucciones para un trabajo autónomo que van a realizar la noche de hoy, ¿no? Y máximo van a subir esto el día de mañana. El trabajo consiste. Nosotros hemos estado revisando, nosotros hemos estado revisando el tejido epidérmico que cubre los cuerpos de la planta, de las plantas en general. Y la última clase estuvimos hablando que el tejido epidérmico tenía la cutícula y tenía la peridermis. Habíamos también revisado los tejidos fundamentales de las plantas y habíamos analizado también los diferentes cambios que se producen con respecto a las paredes de su célula, el parénquima, colénquima y la esclerénquima. Habíamos mencionado también la forma de las células con paredes delgadas, ¿no? Todo eso habíamos visto el día de ayer. Y habíamos analizado que, por ejemplo, el colénquima tiene o se caracteriza por tener células de paredes más gruesas, de paredes más gruesas y normalmente correspondían ya la colénquima y la esclerénquima a una etapa de la adultez de la planta, pero que sin embargo habían casos como los frutales en donde las células de la esclerénquima les permitía a ellas almacenar más, más almidón, más azúcares, ¿no? En la corteza. Estaba revisando el día de ayer. También habíamos mencionado el asunto del engrosamiento de los tallos, para el caso de aquellas plantas que son de característica maderable. De manera que puede apreciar que en aquellos tallos donde empieza el color del tallo a aumentar, estas células van cambiando en su constitución de las paredes celulares. Eso ya habíamos nosotros revisado. Inclusive habíamos analizado, por ejemplo, en el caso del tejido de la epidermis de la planta, esto también cambia y puede transformarse en lo que se le llama el cambio de corcho. El cambio de corcho, habíamos explicado en esta figura, ¿no? De que, por ejemplo, tenemos ahí la corteza y en la corteza se genera el engrosamiento y eso se le llama el corcho y por supuesto la capa que está por debajo del corcho se le llama cambio de corcho y que el, conforme va aumentando el tiempo, el tallo se empieza a engrosar y existe un desplazamiento también de estas células, ¿no? Y ahí podemos ver el tema justamente, algo habíamos hablado días anteriores de crecimientos primarios y secundarios. Eso también se desarrolla con el tema de las células, en particular
del tejido vascular. Entonces, en el tejido vascular ya nosotros encontramos dos especies de sistemas conductores, ¿no? De agua, que es el xilema y el floema. Pero vamos a detenernos ahí porque, tal como le mencioné al inicio, vamos a hacer un trabajo autónomo en este momento. Digo en este momento lo que resta de la clase. Yo hasta mientras debo de ingresar una información en la plataforma. Entonces, mientras yo ejecuto esa tarea, por así decirlo, ustedes van a investigar. Ustedes tienen en la página de su texto, en la página 845, y tienen dos tipos de plantas. Tienen una cebolla y tienen un cactus. Entonces, en el caso de los cactus, el libro especifica o lo cita como ejemplo con plantas con hojas especializadas. ¿Por qué menciona hojas especializadas? Porque si bien es cierto, nosotros estamos acostumbrados a ver los esquemas de las plantas en las cuales las hojas ejecutan funciones de fotosíntesis y de intercambio gaseoso. Estas hojas especializadas, en cambio, aparte de esas funciones, también tienen la función de retener agua en la planta. Ese es el caso de las hojas suculentas y de las propias y de los propios cactus, ¿no? Y estas hojas especializadas, por supuesto, ayuda a estas plantas a sobrevivir en cierto tipo de clima, ¿no? O déjenme dejar de compartir porque del video. Reflejarme el video. Video, a ver, sí, reflejarme el video. Son originales. Creo que para evitar que salgan esas rayitas, ¿cuáles hay que ponerle proporción original, no? Bien, entonces continuamos con esto. Entonces les decía que la tarea que vamos en este momento a ejecutar es investigar sobre la cebolla. Entonces, en el caso de la cebolla, esta planta tiene en realidad el tallo justamente rodeado de sus hojas. Y ellos estas hojas almacenan agua. En el caso de las plantas como los cactus, ellas también almacenan agua. Y les decía que son hojas especializadas, o se definen así, por cuanto tienen que adaptarse a los factores abióticos de los ecosistemas a los cuales pertenecen. Hay plantas como, por ejemplo, las del desierto, que ellos obligadamente tienen que almacenar agua en sus hojas debido a la poca cantidad de lluvia que hay en estos ecosistemas.
Entonces, a más de eso, ¿qué también nos interesa saber? ¿O qué es lo que me interesa que ustedes investiguen en este momento? ¿Cuál es la diferencia de las células en la cebolla comparada con las células de los cactus? El tipo de célula. Le va a salir que en la investigación que hay células eucarióticas. Eso no interesa. Lo que necesitamos saber exactamente es la visión de las células de la epidermis, el tejido epidérmico. Hemos estado hablando este día o desde ayer sobre el tejido epidérmico. Entonces se requiere que ustedes investiguen la cutícula de la cebolla y la peridermis. ¿Cómo lucen esas células? ¿Cuál es la diferencia de esas células? Puede que ustedes encuentren la forma de la célula. Entonces, con la forma de la imagen de la célula, ustedes, a partir de la observación, establezcan las diferencias. Las diferencias de esta célula. Pero nuevamente, concéntrese al tejido epidérmico de las dos plantas, de la cebolla y del cactus. Por favor, alguien que no haya escuchado bien la instrucción. Yo voy en este momento a generar la foto de con los que están conectados y les pido que por favor se retire para realizar esa investigación. Recuerde, son dos plantas, la cebolla y el cactus, los dos tipos de plantas. Investigar cuál es la diferencia de las formas de las células del tejido epidérmico. Eso es lo que requiero que ustedes investiguen. La imagen de esa célula. Y una vez que las tengan, ustedes realicen visualmente la comparación. Por ejemplo, una comparación que deben de establecer es cuál de ellas tiene las paredes más gruesas. Por ejemplo, ellos tienen o no tienen cambio de corcho. El cambio de corcho. ¿Tienen o no tienen? ¿Y por qué no tienen? Bien, por favor, enciendan la cámara. Máster, buenas noches, León le saluda. Una pregunta, entonces, diferencia entre ambas plantas sobre su tejido y la imagen, me imagino, en Word, Es ¿verdad? la imagen, correcto, es la imagen Ok, del tejido epidérmico. Es una comparación del tejido epidérmico, de la imagen de la célula. ok, del tejido Es epidérmico. el Okay. tejido epidérmico, la célula de la cebolla y la célula del cactus. Ok, Máster, y a máster. partir de ahí es que establezco las diferencias, ¿verdad? Claro. Una lista. Bueno, la lista no es tampoco tan larga, ¿no? Porque solo estamos analizando el tejido epidérmico. Y el tejido epidérmico está ligado a la cutícula y a la peridermis. El Máster, tejido epidérmico está ligado al corcho y al cambio de corcho. ¿Tienen o no tienen esas plantas este tipo de cambio? en Word Master, ¿verdad? Sí, en Trabajo en... Word, Ya, o lo pueden escribir. ya, Déjenme, listo. por favor, tomar la fotografía de las 52 personas. Ya, pues, ¿qué podemos decir si no puede?
Y aquí hay 52 personas. Ana Alvarado. No sé por qué ella está con 2 dispositivos, pero bueno. 3 dispositivos tiene. Alison Silvestre, Bayala de Zambrano, Banchón Gorotiza, Bermeo Mendoza, Cabrera Cuello, Candel Campoverde, Chonillo Toala, Corrales Rivera, Cuco Espinosa, Diego Poligua, Duarte Romero, David Cerazo, España Gutiérrez, Baibor Anchundia, Génesis Juancayo, González Villón, Gris Alba Llanza Panta, Guadamú Suárez, Gualoto Arteaga, Hidrobo Ochoa, Lema Dumancela, León González, Lobo Delgado, Lobo Rivas, López Ricardo, Aileen Zambrano, Mantuano León, Maxi Bajaña, Muñoz Mendoza, Navarrete Briones, Pachay Peña, Palacio Aguayo, Quinde Macías, Rivas Núñez, Rodríguez Pinargote, Luis Ati, Sabando Moreira, Sara Veloz, Silva Toala, Soledad Tapia, Sosa Bone, Toala Ptúa, Torre Aguirre, Torre Aldaz, Paco Olvera, Velázquez, Barbotó, Belis Dávila, Yarixa Bajaña, Zapata Vera, Marielena Clemente. Bien, por favor, puedes conectarse y realizar la investigación. Ese es un trabajo en clase, ¿no? Por favor, hay que subirlo mañana. Ya lo voy a dejar programado. Gracias. ¿Hasta qué hora del día de mañana? Mañana hasta las 23 horas con 59. Ok, gracias. Gracias. Gracias, Master.